Hola, bienvenida, bienvenido a este video tutorial sobre cuestiones avanzadas de la herramienta Exámenes en mi aulario. Si es la primera vez que vas a plantear un examen a tu alumnado a través de la herramienta Exámenes de mi aulario, te recomiendo que visualices el video tutorial sobre la generación de exámenes en mi aulario, ya que allí explico de manera clara el procedimiento para llegar a plantear un examen a nuestros alumnos. En este video tutorial quiero dar respuesta a algunas cuestiones que me planteáis los profesores que tienen que ver con la generación ágil de baterías de preguntas que permitan aprovechar preguntas que ya tengáis creadas en otros formatos, en formato Word, en formato Excel, y también la generación de exámenes que permitan aprovechar las preguntas que hay en una batería de preguntas de tal manera que dichas preguntas se muestren de forma aleatoria y que asignar puntuación a dichas preguntas, tanto en caso de acierto como en caso de fallo, sea una cuestión que se pueda hacer con agilidad. Para explicar tanto una cuestión como la otra, voy a entrar en mi aulario. Para ello pongo mis claves de usuaria. Y a continuación voy a acceder al sitio que utilizo para la realización de estos videotutoriales. Empezaré por explicar cómo puedo aprovechar preguntas que ya tengo creadas para generar una batería de preguntas en mi aulario y para incorporar mis preguntas a dicha batería de preguntas. La forma de hacer esto exige que las preguntas que tengamos las escribamos en un lenguaje que mi aulario entienda. Tenemos que utilizar una sintaxis determinada. Tenemos que poner las preguntas de una manera determinada. Esas preguntas deben escribirse en un bloc de notas, similar al que os muestro yo ahora, y cada pregunta debe tener una estructura similar a la que estáis viendo. En una primera línea iría el número de pregunta y luego las cuestiones relacionadas con la puntuación de esa pregunta. Cuánto asigno en caso de que el alumno acierte, cuánto descuento en caso de fallo. A continuación, deberíamos añadir en la siguiente línea el enunciado de la pregunta. Y las opciones de respuesta irían cada una en una línea en líneas sucesivas. Respuesta A, respuesta B, respuesta C, respuesta D. ¿Cómo señalo la respuesta correcta? Bueno, pues la respuesta correcta se señaliza precediéndola con un asterisco. En el caso de que necesite aleatorizar las respuestas de una determinada pregunta, añadiré almohadilla randomize. Y en el caso de que quiera que el alumno justifique la opción que ha elegido, añadiría la opción almohadilla razonamiento. Ambas opciones son opcionales, es decir, si a mí no me interesa que el alumno justifique la opción seleccionada, basta con que quitéis esa opción de esta primera pregunta. Si me interesara tenerla, basta con que la dejéis. Las preguntas tienen que tener todas la misma estructura. Ya veis que lo que cambia de una pregunta a otra es el número de pregunta. Cambia también pues el enunciado, las opciones de respuesta, la opción que selecciono como correcta. Y luego he dejado un espacio entre pregunta y pregunta para hacer que este fichero pues, quede más limpio y sea más fácil de localizar una pregunta en el caso de que tenga que corregir alguna cosa. Una vez que yo tengo la pregunta en un formato adecuado para que mi aulario me entienda, y en el momento en que yo haya generado un fichero similar a este, ya puedo ir a la plataforma, ya puedo acceder a la herramienta Exámenes y ahora lo que haré será, en esta primera página de la herramienta Exámenes, donde pone crear un nuevo examen, yo le voy a dar un título, aunque en realidad va a ser el título de mi batería. Y yo voy a poner aquí algo así como batería rápida. Ahora ya no utilizaré la opción que aparece por defecto, crear un examen utilizando el asistente. Ahora lo que voy a utilizar es la opción que aparece debajo y en la que se lee crear un examen utilizando el lenguaje de marcas. Una vez que seleccione esa opción, le doy al botón crear y a continuación accedo a una página en la que se lee crear
examen o batería de preguntas, y además aquí se nos da una pequeña explicación de cómo tenemos que proceder. Utilice las siguientes cajas de texto para modificar el nombre y opcionalmente proporcionar una descripción para este examen o batería de preguntas. Luego, introduzca las preguntas y las respuestas en la caja de texto de abajo. Es importante que siga el formato correcto para cada tipo de pregunta. Puede encontrar ejemplos en la parte inferior de esta página. De hecho, aquí donde pone instrucciones y ejemplos, es donde tenemos ejemplo para el formato para los diferentes tipos de preguntas que admite mi aulario. En el caso de las opciones tipo test, las preguntas de opción múltiple, el ejemplo de cómo debemos escribir cada pregunta lo tendríamos aquí. Ejemplo, ¿quién descubrió América? Y aquí tenemos un poco la estructura que debe tener la pregunta. Bien, nosotros ya tenemos un fichero que recoge nuestras preguntas haciendo caso de este formato y por tanto lo que tendríamos que hacer en este momento es acudir a ese fichero, seleccionar todas las preguntas que ya tenemos creadas, hacer un control C, volver a mi aulario y en este espacio en blanco hacer un control V para pegar mis preguntas. Si yo pincho en el botón siguiente, accederé a una página en la que por una parte me reconoce cada una de las preguntas, me reconoce el tipo que tiene cada una de las preguntas, me reconoce la puntuación que yo he asignado en caso de que el alumno acierte, reconoce la puntuación que yo he asignado en caso de que el alumno falle y además para cada una de ellas tengo señalizada la respuesta que sería correcta. Si todo esto estuviera bien, si todo esto fuera correcto, yo le daría a crear batería de preguntas, es lo que vamos a hacer ahora. En el caso de que detecte algún error, bien en el enunciado, bien en las respuestas, bien con la puntuación, siempre podría modificar mis preguntas en el ficherito origen y una vez que las he modificado, las volvería a copiar, volvería a esta zona que es donde se pegan esas preguntas y volvería a darle al botón siguiente hasta que consiga ver en esta tabla mis preguntas con el enunciado correcto, las puntuaciones correctas y las respuestas correctas bien seleccionadas. Si está todo correcto, le vamos a dar al botón crear batería de preguntas. Y de esta manera, a mis baterías, las que ya tenía creadas previamente, se va a añadir una que se llama batería rápida y si pincho en ella, veré las preguntas que tengo dentro y que son precisamente las que aparecen en ese fichero que yo he utilizado para generar esta batería de preguntas. Creada la batería de preguntas, ¿cómo puedo organizar un examen en el que haga uso de las preguntas que tengo en esta batería y en el que además la asignación de la puntuación a cada una de las preguntas sea una asignación rápida, que yo no tenga que ir de pregunta en pregunta asignando puntuación? En un examen de los que mi aulario llama creado de preguntas de una en una, la asignación de preguntas, la asignación de la puntuación a cada pregunta se hace de una en una. De hecho, si yo entro en este examen de pruebas y le doy a editar, si quisiera cambiar la puntuación de cada una de estas preguntas, tendría que venir a este campo de puntuación e ir asignando puntuación de una en una, y lo mismo ocurre para la puntuación en caso de fallo. Tendría que ir editando cada pregunta de una en una y desde el campo puntos descontados por fallo, asignar la puntuación que yo considere oportuno. Cuando el examen contiene pocas preguntas, en este caso contiene apenas 3, asignar puntuación a las preguntas de una en una no supone mayor problema, pero cuando el examen tiene 60 preguntas, el ir asignando la puntuación de las preguntas de una en una, pues puede quitarnos demasiado tiempo. Entonces, sí que existe otra manera de generar exámenes en los que la asignación de preguntas se hace de manera mucho más ágil. Para ello, yo voy a volver a la página de inicio de la herramienta Exámenes y voy a crear un nuevo examen. En este caso, lo voy a llamar examen puntuación rápida. Y sí que va a ser un examen creado utilizando el asistente. Selecciono, por tanto, esa opción y le digo crear. A la hora de añadir preguntas,
no las vamos a añadir desde esta zona azulada, sino que las vamos a añadir directamente desde parte 1, yendo a el enlace editar. Al darle al enlace editar, me va a mostrar una página en el que me pregunta, bueno, ¿qué tipo de examen quieres crear? ¿Un tipo de examen en el que las preguntas se añaden de una en una? ¿O prefieres crear un examen que utilice preguntas de una batería y que se muestren aleatoriamente? Esta va a ser nuestra opción. Al seleccionar esta segunda opción, nos aparecen unos nuevos campos para configurar el examen. Para empezar, me pregunta, ¿cuántas preguntas voy a utilizar y de qué batería de preguntas? En este caso, voy a decir que me seleccione 3 preguntas de la batería, pues en este caso va a ser, por ejemplo, de la batería rápida. Al hablar de puntuación, tendríamos que ir al campo inferior y aquí es donde diríamos que para todas las preguntas de este examen, cuando el alumno acierte, le voy a asignar, por ejemplo, un punto. Y cuando el alumno falle, le voy a restar, por ejemplo, 0,33. De esta manera, da igual que el examen tenga 3 preguntas o que tenga 60 preguntas. Todas las preguntas van a valer un punto, todas las preguntas van a restar 0,33 en caso de fallo. Ahora iríamos al final de la página y vamos a pinchar en el botón guardar. De esta forma tan sencilla, nuestro examen ha quedado definitivamente creado. Vuelvo a exámenes, lo tenemos aquí, examen puntuación rápida, y de esta manera también habremos conseguido que cada pregunta presente en el examen valga lo mismo, cada pregunta que el alumno falle se le reste lo mismo, y en el caso de ser exámenes de muchísimas preguntas, la asignación de la puntuación nos ha costado muy poquito tiempo. Opciones de configuración o la forma de publicarlo. Aconsejo que se visualice el manual o el videotutorial de generación de exámenes en mi aulario. Gracias por tu atención.